En 1908, cerca del pueblo de Willendorf, en Austria, se encontró una pequeña escultura prehistórica de una mujer que se estima que se realizó hace unos 25.000 años, en el Paleolítico Superior. A esta escultura se le conoce como la Venus de Willendorf y actualmente se puede ver en el Museo de Historia Natural de Viena. Una de las cosas que llama la atención de esta Venus es que es bastante voluminosa, con sobrepeso y con un exceso de grasa. Los que la han estudiado dicen que su aspecto hace referencia a la fertilidad y que la imagen es símbolo de seguridad, de éxito y de bienestar. A lo largo de la historia, este exceso de grasa corporal también ha sido bien visto en algunos momentos, como en la Europa del Renacimiento, como podemos ver en las mujeres pintadas por Rubens. En cambio, en la actualidad, vemos cualquier exceso de grasa como algo malo. Intentamos ocultarla al vestir, metemos barriga en las fotos, buscamos tratamientos o pastillas quemagrasas milagrosas que la eliminen. Cada vez se hacen más técnicas de liposucción para quitar la grasa que sobra. Pero la pregunta es, ¿qué grasa sobra? Y si es conveniente quitarla de una manera tan drástica. De la grasa y de sus propiedades hablamos con Ivone Palacios, que tras estudiar nutrición, metabolismo y biomedicina, está haciendo su tesis doctoral centrada en el tejido adiposo. Ivone nos cuenta que la grasa corporal es algo más que un depósito de reserva energética. Nos dice que los adipocitos, que son las células de nuestro cuerpo que almacenan grasa, formando el tejido adiposo, son como órganos endocrinos que regulan muchas cosas de nuestra fisiología. Además, en sus investigaciones con modelos de ratón, Ivone ha visto que los adipocitos tienen memoria y que cuando han sido abundantes en la infancia, tienden a ser abundantes también cuando se llega a adulto. Otra cosa interesante de esta charla, que te va a agradar, es escuchar a Ivone, que es nutricionista y que a primera vista tiene un aspecto saludable, decir que le encanta el pollo frito, las patatas fritas y la cerveza. Así que una persona se puede cuidar la nutrición, cuidar su cuerpo y su fisiología y además concederse de vez en cuando algún pequeño placer culpable. Esto humaniza el acto de interesarse por la nutrición, interesarse por hacer lo correcto, pero sin fanatismos. Que como escribió el bueno de Vázquez Montalbán en su novela Tatuaje, realmente ningún ser humano indiferente ante la comida es digno de confianza. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Ivone, al fin se dio la oportunidad de juntarnos a hablar. Creo que ha sido a la tercera o cuarta ocasión, ¿no? Bueno, yo creo que al tercer o cuarto mes de intentarlo. Yo, agenda más ocupada que presidentes de países. Sí. La verdad es que eso, la agenda de los científicos, pues eso es, ya no solo que esté ocupada, sino que es un campo de mina, ¿no? Pero bueno, al fin lo hemos hecho. Estamos en una calurosa tarde de junio y bueno, estamos dentro del Museo del Diseño aquí en Barcelona, que los museos en ciudades calurosas pues como esta se convierten en un refugio climático y ahora mismo estamos aquí súper fresquitos en una sala muy grande y con silencio y bueno, a disfrutar de esta conversación sobre un tema que le interesa a mucha gente como puede ser la nutrición, ¿no? Y quería empezar un poco por ahí, el por qué tu interés por la nutrición desde unas etapas muy tempranas de tu carrera, porque la gente empieza a hacer una cosa, otra, va cambiando de tema, pero tú parece como que desde el principio tenías muy claro que querías estudiar nutrición en el grado, en los másteres, estabas como muy enfocada, ¿no? ¿De dónde te viene eso? Pues qué sorpresa que eso parece, porque no, en verdad no, mira, sí que es verdad que para el grado, a ver, yo pienso en mí, adolescente de 17 años, que estudio, y dije, no sé, mira, nutrición suena interesante, ¿no? O sea, toda mi vida he hecho deporte, en mi casa, en México siempre, mi madre nos ha cuidado muchísimo la alimentación, entonces como que fue algo con lo que crecí como muy intuitivamente y después pues dije, bueno, vamos a hacer la licenciatura en esto. Y sí fue iniciar la licenciatura
y empezar a ver todos los problemas de obesidad, de diabetes, nefropatías, etcétera, que están asociados entre sí y sobre todo a la mala alimentación y dije como que esta carrera es para mí, ¿no? Me parece un tema muy interesante desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista de asistencia un poco a la sociedad o de darle un retorno a la sociedad, porque tú al ser experta en nutrición, pues estás capacitada para dar consejos nutricionales y de hecho creo que lo haces, ¿no? ¿Cómo haces esto? Sí, bueno, trabajo como consultora nutricional en general desde que terminé la licenciatura y obviamente con lo que me he ido preparando. Ahora principalmente lo hago en línea, y sobre todo con el COVID que también esto explotó bastante, pero bueno, se hace la evaluación que es el ABCD, que es la evaluación antropométrica de los pacientes, pesar, medir indicadores que nos hablen de su composición corporal, bioquímica, estudios de laboratorio que son muy importantes para nosotros, clínica, como observamos al paciente, y la dietética. Y con base en eso, pues se establecen planes de alimentación individualizados para las necesidades de ese paciente. Principalmente trabajo con personas que tienen sobrepeso, obesidad y pues sus comorbilidades, ¿no? Diabetes, enfermedades cardiovasculares, muchos nefrópatas. Y estos clientes que tienes para este consejo nutricional, ¿los conservas muchos de tu etapa de México, imagino? ¿O también tienes aquí clientes de distintas partes de Europa? Porque imagino que también será interesante el proponer dietas a gente de un país o de otro, ¿no? Porque quizá el acceso a cierto tipo de alimentos o qué alimentos son más comunes o más económicos cambian de un país a otro, ¿no? Sí, a ver, conservo muchos pacientes y muchos clientes de México que todavía me siguen y eso que ya tengo bastantes años fuera recomendando, pero sí, o sea, pensar en una dieta saludable en México es totalmente distinta que, por ejemplo, aquí en la dieta mediterránea, ¿no? Que a pesar de que se tiene esta idea de que la dieta mediterránea es buenísima y lo es, pero lo que pasa es que ya los mediterráneos no consumen dieta mediterránea. Ya es que, o sea, hay niños que cuando rellenan cuestionarios de alimentación completan 0 indicadores de la dieta mediterránea. Eso es en escuelas en Madrid, aquí mismo en Barcelona. Entonces, como que yo sí que creo que es bien importante que en España se empiece a poner el foco sobre esto, porque todavía se sigue con la idea de que aquí se come muy bien, se come muy bien. Si comiéramos como hace 20, 30, 40 años, tal vez sí, pero hoy en día ha cambiado mucho. Quizás, ¿no? El concepto este de comida rápida o fast food ha sido una plaga a nivel mundial, ¿no? Que nos ha atacado a todos y todavía, ¿no? Da un poco de cosa, por ejemplo, acercarte a un aeropuerto y ver que la cola más larga está en el Burger King y no en otro sitio donde pueden hacer una ensalada con aceite de oliva, ¿no? Y claro, es algo que culturalmente, pues, eso nos ha invadido. Claro. Después de tu grado en nutrición humana, antes lo has comentado, hiciste hasta 2 máster aquí en Barcelona, ¿no? Uno más general de biomedicina, pero que tu tema estaba relacionado con la obesidad. Pero después hiciste un segundo máster en nutrición y metabolismo. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué hacer el doble máster? ¿Te quedaste con la sensación de que tenías que seguir formándote o...? Sí, bueno, porque, no sé, Barcelona me gustó mucho. Realmente fue a la inversa. Primero hice el máster en nutrición y metabolismo y me gustó muchísimo porque en este máster se aborda toda la nutrición, pero mucho desde el aspecto molecular, que para mí es como se debería abordar la nutrición, no solo desde la ciencia de alimentos, es decir, qué ingredientes tiene este alimento, cómo los digiero, transformo, utilizo, sino también dentro de mi cuerpo, eso cómo funciona a nivel de hormonas, de receptores, Hice mi primer máster y luego yo dije, oye, esto me gusta, yo creo que me voy a hacer un máster en biomedicina porque sabía que me quería ir al área molecular, pero mi formación inicial no es de biomédica. Entonces dije, vamos a prevenir en salud que no quiero llorar durante el doctorado. Spoiler alert, igual lloré muchas veces, ¿verdad? Pero ahí fue cuando decidí hacer el máster en biomedicina, que originalmente no lo inicié aquí en Barcelona, estaba pensado a realizarlo en otro lado y al final por azares del destino
terminé aquí en Barcelona nuevamente. Sí. Me llamaba la ciudad. Eso que tú dices es bastante común. Antes de hacer el doctorado, la gente necesita como un poquito más de tiempo antes de saltar un poco a la piscina del doctorado, que son 4 años o más, y la cosa se complica. Después hablaremos de manera más general sobre obesidad, tipos de grasa y otras cosas, pero quizás es buen momento para, ahora que hemos hablado de tu tesis, para que nos comentes un poco en lo que estás trabajando. Y yo más o menos lo he intuido por tus publicaciones en unas revisiones, también por un abstract que he visto de un congreso, era el Congreso Europeo de Obesidad, que se celebró en Málaga, que de hecho fue una de las razones por las que no pudimos quedar, creo, una de las veces. Exacto. Y el título de tu presentación o de tu trabajo era algo así, traduciéndolo al castellano, que la sobrealimentación de los neonatos o recién nacidos induce que tengan obesidad a largo término y unas alteraciones metabólicas y alteraciones en el tejido adiposo. Y esto de una manera dependiente del sexo, luego me dirás si es para niños o para niñas, ¿no? Imagino que esto, ahora que estás acabando el doctorado, que me has dicho que posiblemente pues para final de año lo vas a terminar, será como el centro de tu tesis. Cuéntame qué es lo que has descubierto y en lo que has trabajado, porque este es un tema que ya lo comentas en un review previo que tú publicaste, ¿no? El tema de que según sea la alimentación de los niños, podemos determinar que ese niño, cuando sea adulto, pues tenga un sobrepeso, ¿no? Claro, sí, mira, uno de los primeros paradigmas que a mí, como desde la licenciatura, me gustó muchísimo, me interesó muchísimo, era de un niño con sobrepeso o un niño con obesidad, vamos a referirnos con obesidad, va a ser un adulto con obesidad. 80% de los niños que tienen obesidad van a tener obesidad siendo adultos, lo cual, si lo pensamos como lo que es, como una enfermedad, es una enfermedad crónica de la que se va a recuperar muy pocas personas, estamos diciendo máximo un 20%, ¿no? Y en general existe esta concepción de, es que cuando dé el estirón, cuando sea adolescente se le quitará. La verdad es que no. O sea, no se quita. Sí, quizá es buen momento también para recordar que la obesidad no es simplemente algo estético, sino es algo pues, que tiene un alto riesgo de tener una diabetes tipo 2, de tener problemas cardiovasculares, ¿no? Que no es un problema de salud mayor, no es una cuestión solo de incomodidad física o de estética, ¿no? Sí, porque nuestra grasa corporal, que bueno, es en lo que trabajo estudiando el tejido adiposo, nuestra grasa, en una visión muy conservadora se piensa, es que solo sirve para guardar el exceso de energía. La verdad es que no. La grasa corporal es un órgano endocrino, así como lo es el páncreas, por ejemplo, produce adipoquinas, produce un montón de otras hormonas, microRNAs, esto, lo otro, que modifica mi estado de salud. Según se encuentre lo saludable o no saludable, porque esto también va para cuando hay alguien demasiado delgado, pensemos una persona con desnutrición o bajo peso, como que falta tejido adiposo, como una persona que tiene sobrepeso u obesidad donde sobra tejido adiposo, vamos a tener alteraciones en todo nuestro organismo. Eso que cuenta es muy interesante, porque yo creo que a nivel de la sociedad se piensa que la grasa es algo ahí como inerte, un trozo de tocino hay que no hace nada, ¿no? Y lo que tú dices, tiene una capacidad de regular muchas cosas, ¿no? Es que regula todo, regula incluso nuestro apetito con la producción de esta hormona, ya sabemos, la leptina, que va a nuestro hipotálamo y regula incluso nuestro apetito, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que ver la grasa como lo que es, como una fábrica de sustancias que determinan en gran parte mi estado de salud. Entonces, por eso cuando hablamos de obesidad, hablamos que es una enfermedad. O sea, cada vez en más congresos, hay otros países donde esto se ha aceptado desde los 2000, por ahí, pero cada vez en más congresos decimos, es que la obesidad es una enfermedad. Que tengas o no tengas sintomatología clínica en este momento, a la larga se va a terminar desarrollando. Y esto especialmente pasa con los niños, porque estamos hablando que entonces es una condición que tienes desde la infancia y entre más temprano aparezca, más probable es que desarrolles otras complicaciones durante, a edades más jóvenes, ¿no? O sea, no es lo mismo desarrollarla, vamos a decir, a los 50 años y a lo mejor que las complicaciones me aparezcan a los 70 años,
que desarrollarla a los 5 o 10 años y estemos hablando de las primeras complicaciones a los 30 años. En una de tus revisiones comentas que las células del tejido adiposo, los adipocitos, tienen una capacidad de llamar a otros adipocitos más adelante, y esa capacidad es la que se determina un poco, ¿no?, en la infancia, y si tienen esa capacidad para llamar a otros adipocitos, los van a llamar de alguna manera. Es una manera un poco informal de decirlo, pero esto cuéntame cómo lo haces, porque he visto que tú para estos estudios utilizas un modelo de ratón de obesidad neonatal, o sea, ratones que ya nacen con obesidad. ¿Cómo son estos? Bueno, nosotros utilizamos un modelo en ratones que no nacen con obesidad, no es un modelo genético, es un modelo que es muy bonito porque les inducimos obesidad durante la edad neonatal, haciéndolos comer más, ¿vale? Entonces, durante sus primeros 21 días, nosotros lo que hacemos es controlar a cuántos cachorros alimentan las madres ratonas. Entonces, una madre control me va a alimentar a 8 cachorros por grupo, mientras la madre de los ratones sobrealimentados, que les llamo small litter, solo me alimenta a 4. Entonces, al ser solo 4, bueno, tienen ahí para ponerse las botas los primeros 21 días de vida y ganan mucho peso, crecen más, ¿no? O sea, se ponen hermosos, la verdad me encantan. Qué interesante. Y sin que sea un modelo genético, porque claro, la obesidad en los humanos pocas veces es genética, o sea, sabemos que es multifactorial, ¿no? Entonces, esta es la ventaja, que es un modelo medioambiental muy similar a lo que nosotros nos encontraríamos como si nosotros la indujéramos en nosotros por la dieta. Entonces, esos cachorros que comen el doble aproximadamente generan mucho más adipocitos durante su infancia ratona, digamos, y luego comprobáis, intuyo, que de adultos siguen teniendo más tejido adiposo. Sí. A ver, esos ratones me tienen más tejido adiposo durante la infancia. No te puedo contestar si generan más adipocitos o más probables que sí. Todavía se están analizando esos datos. Lo que sí te puedo decir es que se programa el metabolismo de esas células de grasa para optimizar y guardar combustible con una facilidad tremenda. Y lo más interesante es que a los 21 días de vida nosotros los ponemos en una dieta súper saludable, sin azúcar, sin grasas saturadas, sin nada. Los dejamos crecer hasta los 7 meses y tanto machos como hembras se quedan con más adiposidad, o sea, se quedan con más grasa durante toda su vida. Así un poco como lo que vemos en poblaciones humanas. Y a nivel de programación, de expresión génica, de recambio de lípidos, vemos cambios interesantes que se mantienen hasta la edad adulta. En tu revisión hablas que esta capacidad que tienen los adipocitos generados en exceso de llamar a otros adipocitos más adelante ocurre en la infancia, pero también en la pubertad. Sí. Que imagino que si tú tuvieras un modelo de ratón para en el equivalente a pubertad hacerlo, pasaría algo similar. ¿Esto creéis que también ocurre en humanos, esta capacidad que tienen los adipocitos de llamar más adipocitos en el futuro? ¿O cómo es esta traslación de lo que encontráis en ratones a lo que se puede ocurrir en humanos? ¿Qué observaciones hay en humanos que sustentan vuestros hallazgos? Vale. Pues lo que sabemos es que parece ser, por todo lo que se ha hecho, que la mayoría de los estudios los publicó un grupo del Karolinska, que el exceso de adipocitos que se ha encontrado en personas adultas con obesidad, e incluso se ha hecho un seguimiento en cortes donde se somete a cirugía bariátrica y pierden peso, pero no ese exceso en el número de células, se forma durante la infancia y durante la adolescencia. Los mecanismos no quedan tan claros porque hacer estos estudios longitudinales en humanos es muchos años y casi imposible, ¿no? Entonces, si en ratones es casi imposible, en humanos ahí, pero sí, realmente pensamos que es un modelo muy similar, que reproduce mucho lo que vemos en humanos. Estaba pensando desde el punto de vista evolutivo que puede tener un sentido, ¿no? Porque recién nacidos quizás necesitamos
es una época sensible donde para sobrevivir en unas condiciones que podrían ser adversas o a un exceso de cachorros, pues interesa acumular estas reservas grasas. Y luego la pubertad es otro momento clave también porque es previo a la reproducción, ¿no? No sé si esto tiene algún sentido quizá, ¿no? Yo creo que sí, también que es un poco previo a estos periodos de crecimiento muy acelerados donde se requiere tener una reserva de energía que te permita tener ese crecimiento sin que el coste fisiológico sea tan elevado, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 periodos muy plásticos donde esto es necesario en cierta medida, pero también, de nuevo, si falta mal, si sobra mal, ¿no? O sea... Estos estudios como el vuestro rompe un poco la idea que hay cultural en la sociedad, yo creo que tanto en España como en México, de que un niño gordito o regordete o que se le vea lozano es un niño saludable, ¿no? Es como que qué hermoso que está, ¿no? Rebosa salud. Sí, yo creo que tenemos que empezar a romper mucho con ese paradigma que hasta cierto tiempo lo entiendo porque pasaba, porque la desnutrición infantil hasta los años 80 fue un problema que ocasionaba consecuencias en la vida de los niños, ¿no? Pero a partir de los 80 hicimos un cambio de 180 grados, nos fuimos al otro lado de la moneda, pero a nivel social no hemos ido a decir esto de no, o sea... Hay que cuidar el peso de los niños sin angustiarnos, sin angustiarlos, pero sí considerarlo un indicador importante. Sí. Aquí en España, cada país tendrá sus razones, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, mi padre vivió la infancia en la época de la posguerra, que era una época pues donde no abundaba el alimento, ¿no? Y entonces una persona con barriga era una persona pues que tenía acceso a más alimentos, era bien considerada, y a mí todavía me dicen mis padres cuando ven que pierdo algo de peso es ¡ay, estás desmejorado! O sea, la mejoría en tu cuerpo supone que te sobren adipocitos, ¿no? Claro, sí, bueno, en México es mucho igual. Yo siempre les digo, México y España son tan parecidos, tan similares, hasta en cuestión de dichos, refranes, esto, ¿no? Entonces, cortados por la misma tijera, pero efectivamente. Sí, sí. Y me contabas que, aparte de estas revisiones que has escrito, también has colaborado en otros artículos, que has estado ayudando a colegas tuyos, que después mencionaré alguno de ellos, pero esperas publicarlos, ¿no? En los próximos meses, que normalmente ocurren hacia final de la tesis. Digamos, es el sprint final donde toca escribir la tesis, acabar los experimentos y publicar, ¿no? Efectivamente. Ahora ya llevo la parte de experimentos terminados. Me falta terminar de escribirla, que ya en las próximas 2 semanas ya tiene que quedar. Y sí, esperemos el año que entra estar publicando lo que hemos encontrado, que ha sido muy interesante. No solo en cuanto a recambio de lípidos, que utilizamos una técnica muy novedosa, utilizando deuterio de agua pesada para hacer marcaje celular, sino también en diferencias entre machos y hembras, porque es muy interesante ver cómo las hembras nunca hemos sido sujetos de estudio, ¿no? O sea, en general, 80% de los estudios en roedores, enfermedades cardiovasculares, etcétera, están hechos utilizando solo ratones machos. Y aparte les digo, para mí que son los difíciles de trabajar, es que cómo se pelean. O sea, las hembras son ahí todas buenas, se ayudan, tienen sus ecosistemas, y los machos entro y están ahí en un round de lucha libre que a veces que yo no, y los tengo que ir separando en jaulas y bueno, cuidando su bienestar, pero... Eso que dices es muy cierto, y ahora ya en algunas convocatorias de proyectos te preguntan si vas a hacer algún estudio que implica machos y hembras, explica por qué no vas a hacer el estudio tanto en macho como en hembras, ¿no? Y yo creo que esto, o sea, si fuera como, no sé, hay ya una IP todopoderosa y yo decidiera a quién darle los grants, es que pediría obligatoriamente que se hiciera en machos y hembras, porque desde que se empezó a hacer esto y en los últimos congresos, yo cuando empecé el doctorado hace 5 años, esto no pasaba.
Y ahora ya vas y siempre se reportan diferencias entre machos y hembras, sobre todo en cuestiones metabólicas y de tejido adiposo, de hígado también. Entonces, para mí estudiar solo machos es ver la mitad de la imagen. Y ver la mitad de la imagen no me permite entender el problema, ¿no? Que estoy Y justo estudiando. antes han dicho, ¿no?, que el tejido adiposo tiene un papel endocrino de regulación y obviamente la interacción con unas hormonas o con otras, masculinas o femeninas, será diferente. Y bueno, ¿nos puede filtrar un poquito si son machos o hembras los que retienen más esa capacidad de mantener los adipocitos desde la infancia hasta adultos? Sí, te lo puedo filtrar. Los dos me mantienen la capacidad de ser más adiposos hasta la edad adulta, pero las hembras no me desarrollan disregulación metabólica y los machos sí. Las hembras de alguna manera, ¿cómo? No sé, no me lo preguntes, ya eso será para el siguiente doctorando, pero las hembras no me presentan alteraciones a nivel de todos los indicadores que medimos de metabolismo, de alguna manera. Como una analítica. Sí, les hago analíticas. Que no hay una alteración metabólica. Exacto, y les hacemos analíticas, o sea, y las hembras haz de cuenta que así están hermosas, ¿no? Pero sanísimas, los machos no. Bueno, súper interesante. Pues nada, enhorabuena por la parte que te toca. Tenéis un punto a favor en este tema. Hemos estado hablando del tejido adiposo y cómo medíais este tejido adiposo en los ratones. Y he visto que has hecho un par de estancias en Luisiana, en Estados Unidos, y también en Portugal, que era para aprender técnicas de cromatografía para precisamente medir un poco este tejido adiposo blanco. Cuéntame cómo fueron estas estancias. Vale, bueno, estas estancias maravillosas. La verdad, creo que una de las mejores partes de la carrera científica es la movilidad, ¿no? Porque al final es muchísimas experiencias, es conocer otra gente, otra sociedad, otro sistema, otra manera de trabajar. Entonces, encantadoras las dos, la gente en Portugal, la gente en Estados Unidos, y son dos tipos de técnicas distintas. En Portugal aprendí lo que vendría siendo espectroscopía por resonancia magnética nuclear, que me sirve para determinar qué tan rápido se guarda o se sacan las grasas del tejido adiposo, o sea, el lípido en sí. Y en Estados Unidos aprendí cromatografía de gases. Para estudiar esto ya es a nivel de células, porque el tejido adiposo crece de dos formas. O le metemos ahí grasita y se hace más grande la célula, o formo nuevas células. Nuestra hipótesis es que en nuestro modelo pasan las dos cosas. Entonces, son técnicas complementarias que se estudiaron para una cosa y para otra cosa, ¿no? Bueno, son dos estancias que desde el punto de vista nutricional tampoco están nada mal. En Luisiana se come muy bien en New Orleans, ¿no? Hay la cocina cajún, ¿no? Sí, claro. Y en Portugal también. Cuéntame qué platos descubriste ahí en Luisiana y en Portugal. En Luisiana, bueno, comimos mucho. Ahora no sé, el jambalaya, pero si me preguntas qué fue mi favorito, el pollo frito. El pollo frito, Dios, nunca lo había comido así, es que no es rebozado, no es crujiente. Muy crujiente, pero parece que no tiene nada encima, es que no sé cómo lo hacen, todavía me lo pregunto. Y luego usan como mucho picante, un poco como en México, entonces no, yo encantada ahí. Y nada, o sea, eso y qué más. Bueno, y cerveza que me encanta, ¿no? Y en Portugal, bueno, maravillosa toda la comida. Ya no me acuerdo cuánto comí y todo lo que comí. Y aparte ahí iba con mis compañeros portugueses y ellos pedían por mí. Entonces, si me preguntas, no me sé el nombre de nada. ¿Estuviste en Coimbra? En Coimbra, sí. Y el vino verde, delicioso. Es que con el vino verde. Y bacalao, ¿no? Y bacalao, claro. Y bueno, y sin muchas verduras. Creo que la dieta portuguesa es una dieta muy rica en verduras y polifenoles, ¿eh? Entonces... A estas alturas ya podemos decir que sabes mucho de nutrición, te preocupa la nutrición, sabes mucha tecnología sobre nutrición, pero que también, como todo ser humano, pues cometes tus
pecados nutricionales, como el que has comentado, ¿no? Del pollo frito. Delicioso. Era una de las preguntas que yo te quería hacer, ¿no? ¿Cuál era tu pecado nutricional? ¿Tienes algún otro pecado nutricional que se pueda comentar? Sí, las patatas fritas. Las patatas fritas y los mexicanos en el extranjero no me van a dejar mentir, es con salsa Valentina. ¿Alguna vez la has probado? No. Bueno, no te hubiera traído. Es una salsa picante que le ponemos en el extranjero básicamente a todo. Así como lo que sea, salsa Valentina. Es picante, no es muy picante. ¿Y dónde se encuentra aquí en Barcelona? Hay en supermercados latinos, también en algunas tiendas de conveniencia, en el Corte Inglés. No les quiero hacer publicidad, pero también salsa Valentina. Valentina. Es como si fuera el ketchup, digamos. Ajá, ¿vale? sí, el equivalente para nosotros. Se lo ponemos a todos, ¿vale? Entonces, y yo ahora porque cambié de bolsa, pero siempre traigo mi botecito de salsa Valentina en la bolsa porque no sé si se me van a atravesar unas patatitas. Bueno. Y el segundo pecado, y yo creo el mayor, ahora que viene el verano, es que la cerveza me encanta y el vino también. O sea, tomo poco, pero ya empieza a hacer este calorcito y dices, uy, como que me vendría bien, ¿no? Bueno, yo creo que estas son cosas buenas a comentar porque yo creo que a la gente no le tiene que dar miedo el tener un cuidado en la nutrición y en la dieta. Y eso no significa renunciar a otros placeres, ¿no? Y se puede tener una cosa equilibrada y de vez en cuando, bueno, pues obviamente disfrutar de estos pecados nutricionales. Así que genial que lo digas. No, claro que sí. Yo creo que de hecho es más importante pensar qué es lo que como en mi día a día y tener estos como treats, como premios, ¿no? Que estar angustiadísimo. Comer es social. Entonces, eso a veces se nos olvida, ¿no? Como científicos, incluso como nutricionistas, el decir, oye, el comer es disfrutar y es social y muchas veces es emocional también. Entonces, esta parte que es un poco más de soft skills de la nutrición es importante, ¿no? Hace unos cuantos programas hablamos con un profesor de nutrición de la Universidad de Sevilla, no sé si has tenido oportunidad de escuchar ese episodio. Sí, lo escuché. Es muy interesante cómo comenta que con la aparición del fuego, de pronto descubren que las cosas cocinadas están más ricas, pero claro, fuego, en aquella época, pues no tenía cada uno un fuego en su casa, y entonces había un fuego común y cómo se reúnen todos alrededor del fuego para comer, porque tienen que utilizar todos el mismo fuego para cocinar, ¿no? Y eso enlaza un poco con lo que tú dices, ¿no? De cómo arrastramos esta idea social de la alimentación y que al final es algo que todos disfrutamos mucho, ¿no? El comer en un restaurante pero acompañado, ¿no? Claro que sí me escuché el episodio, de hecho me pareció súper interesante, pero bueno, también es un poco relacionado, ¿no? Con mi campo de estudio y me pareció muy interesante lo que hacían y de lo que hablaban porque sí, o sea, hemos desarrollado todo, pues un montón de rituales, ¿no? A partir de serendipia que fue el fuego, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo con el tejido adiposo, hemos hablado del tejido adiposo blanco, que es, digamos, donde tenemos las reservas energéticas en forma de lípidos, pero luego hay otro tejido adiposo que es de la grasa parda, que por lo que he leído, bueno, es muy abundante en animales que hacen hibernación, osos, marmotas, y en humanos es más abundante en la infancia y después se va perdiendo. Cuéntame algo de esta grasa parda que me parece muy interesante. Yo estaba pensando, oye, si nos queda un poco de grasa parda, todavía alguna hibernacioncita podemos hacer los humanos. Estaría muy interesante y estaría muy bien. El tejido adiposo marrón o la grasa parda, a diferencia del tejido adiposo blanco, es una grasa que gasta energía, o sea, no solo almacena energía, sino gasta energía para producir calor. Ahora se ha empezado a ver que hay diferencias entre niños y niñas, que es cuando es más abundante y se puede estudiar más, pero también la conservamos como adultos. Y de hecho, no digo que con esto se va a bajar de peso, pero de hecho cuando la temperatura ambiental es más baja, en nosotros se activa en la Universidad de Barcelona. Tenemos cámaras termográficas, entonces luego se hacen estas demostraciones donde si metes tu mano en agua fría, con que el cerebro registre la sensación de frío, se activa el tejido adiposo marrón, que en adultos principalmente lo encontramos aquí al lado del cuello.
Y con las cámaras termográficas se ve guapísimo, así como te hacen tu foto antes, ¿no? Sí. Porque en O sea, que es muy inmediato el efecto. es inmediato el efecto. Si 5 minutitos tu mano en agua fría o 5 minutitos que te metes a la cámara fría ahí del laboratorio, ¿no? Sales y se te activa y se ve aquí claramente como lo tenemos En el cuello, activado. En el cuello principalmente, en los adultos, porque es como los depósitos que tenemos más accesibles y visibles, ¿no? Y he leído también que estas células de grasa marrón o grasa parda están también cerca de los vasos sanguíneos, ¿no? Lo cual tiene sentido, ¿no? Para calentar un poco, ¿no? Claro, sí, a sí, nivel sí. todo corporal. Sí, sí, pero por ejemplo que si pudiéramos generar algún fármaco a lo mejor para estimular el tejido adiposo marrón, a lo mejor ahí sí tendríamos un fármaco prometedor para el tratamiento de la obesidad, pienso. O sea, obviamente estamos todavía un poco en pañales. Pero claro, si activas la grasa parda, que no es la más abundante, vas a quemar energía. Bueno, porque gastas glucosa y lípidos. Entonces, si tú gastas glucosa de sangre, ¿no? De alguna manera tu organismo tiene que obtener energía. Entonces, puedes forzar un poquito el sistema a que gaste de los almacenes que tenemos. Vale, ya entiendo. Tu grupo pertenece a una red que hay aquí en España de investigación que se llama el CIBER o OBN, que es de obesidad y nutrición. No sé si has estado en alguna reunión de este grupo CIBER en alguna ocasión. En ese grupo imagino que se abordará la obesidad desde puntos de vista muy diferentes. Y te quería preguntar hasta qué punto la obesidad tiene un factor genético o psicológico. Tú ya me has dicho antes que realmente no hay unos factores genéticos muy determinantes, pero luego sí que parece que por la calle vemos que hay un linaje familiar de abuelos, papás y niños que todos tienen sobrepeso. No sé si será hasta qué punto, ¿no?, genético o que tradiciones de mala alimentación que se han pasado de unos a otros. O incluso epigenético, ¿no? O sea, incluso epigenético. A ver, esta es mi opinión personal. O sea, basándonos en la evidencia que tenemos ahorita, no, o sea, hay varios genetic traits, no sabría decirlo, bueno, como... Sí, yo tampoco sé cómo traducirlo. Yo tampoco, bueno, como diríamos, como ciertas variantes genéticas, Sí. ¿no? Que se pueden asociar a el peso durante la infancia, durante la adolescencia, la vida adulta, pero ninguna de ellas es determinante. O sea, la obesidad monogénica, que sí pasa en humanos, pasa como en 10 familias en todo el mundo. Entonces, como que decir que la obesidad tiene un componente genético, algo tendrá, pero no es determinante, ¿vale? Lo que pasa es que la obesidad es multifactorial, ¿no? Tenemos el componente genético, el componente epigenético, que por ejemplo yo en mi modelo de ratones, y también hay muchos estudios en humanos, ¿no?, que se han hecho, creemos que es más el componente epigenético, es decir, cómo yo hago este imprinting, cómo yo modulo cómo se expresan los genes, o sea, porque genéticamente somos casi idénticos los humanos, o sea, básicamente, ¿no? Entonces la diferencia es qué expreso yo, qué expresas tú, qué expresa esta persona, entonces... La epigenética es un concepto muy interesante que quizá para la gente que nos escucha igual merece la pena aclararlo un poco más. Y tú, de hecho, tu máster estaba relacionado con la epigenética y has colaborado también en un par de artículos de tu laboratorio de epigenética. Y la idea un poco de esto es que una mamá y un papá que tienen un comportamiento que en este caso puede ser comer mucho o comer poco, porque esto primeramente se demostró para la gente que había pasado hambruna, como gente que había pasado hambruna, de padres a hijos, los niños estaban más delgados, ¿no? Entonces, como que en las células reproductoras se crean unas marcas sobre el ADN, ¿no?, sin cambiar el ADN, pero unas marcas en el ADN que avisan, oye, aquí hay poca comida, mantén el metabolismo de esta manera porque el entorno es de poca comida. Entonces, esas marcas en el ADN pasan a los hijos y los hijos pues ya la tienen manteniendo el metabolismo adaptado para falta de comida. Pero no lo había escuchado en el caso contrario, en el caso que tú me cuentas de la obesidad, ¿no? Que tiene todo el sentido, ¿no? Que si hay mucha comida, pues existen esas marcas para decirle a
a los hijos, bueno, hay mucha comida, puedes aquí acumular todo lo que quieras, ¿no? Claro, claro. O sea, yo creo que porque también la obesidad es una condición mucho más reciente, ¿no? O sea, antes, como tú dices, eran las hambrunas. Pero sí, hace poquito se publicó un Nature que, bueno, salen muchos como artículos de divulgación como la grasa guarda memoria, que al final era hablar un poco de esta epigenética, ¿no? Como tú lo explicaste muy bien, este ADN con sus marcas encima, que yo le digo es como o abro más la puerta o cierro más la puerta para que se pueda expresar esto. Entonces, yo personalmente creo que la obesidad tiene un componente epigenético fuerte. Muy interesante, muy Sí. interesante. Hablando de noticias de actualidad, en los últimos 2 años así se ha hablado mucho de estos fármacos para la obesidad, que la gente quizás se los toma o cuando no tienen esa necesidad porque no son obesos, simplemente porque quieren perder más peso. Y justo esta semana han salido algunos estudios diciendo que hay algunos efectos secundarios que pueden ser muy importantes, como problemas en la visión, pero antes ya se habían visto problemas en riñón y en páncreas, ¿no? Estamos hablando del Ozempic, por ejemplo, Ujú. que la gente un poco como que se tiró como loca para tomárselo. ¿Qué me puedes contar de estos fármacos que has escuchado de ellos? Vale, mira, para mí esto yo ya lo veía como un poco una crónica de una muerte anunciada, porque esto ha pasado con absolutamente todos los fármacos que hemos tenido para controlar el peso, ¿no? O sea, para el control de peso. Que primero parece ser que todo muy bien, que una panacea, que excelentes, pero yo sí ya había visto desde hace un año reportes después era un estudio clínico que usaban este fármaco durante un año, luego lo suspendían, era por efectos adversos, retraso en el vaciamiento gástrico, dispepsia, o sea, una serie de cuestiones, y ahora con esto un poco más. Pero es que yo siempre les digo, el peso es tan difícil de controlar, o sea, estamos hablando que se regula por la grasa blanca, por la grasa marrón, por el hipotálamo, por la tiroides, o sea, Sí. es como, Que si tocas de una manera muy agresiva un punto, vas a descompensar otro, ¿no? yo es lo que pienso de la mayoría de los fármacos, Sí. por eso creo que si lo logra, o sea, yo siempre que dicen, este fármaco es una maravilla y funciona, y yo pienso, vamos a darle 3 años a ver a que salga el efecto adverso, porque esto ha pasado con muchos otros fármacos. Pero bueno, el sueño este de me tomo la pastillita y no me sale barriga, ¿no? Esto es algo que vende mucho, ¿no? Y otro aspecto tuyo muy interesante, que ya me comentó un amigo en común, que es David Brena, es tu activismo, digamos, a pequeña escala, porque obviamente tienes muchas otras ocupaciones, sobre el papel de la mujer en la ciencia, ¿no? Y tú como persona inmigrante que cambias de continente para hacer tu máster, tu doctorado, pues esos techos de cristal que empiezan a aparecer ya desde escalas muy abajo, ¿no? Te lo habrás ido encontrando. Y antes, fuera de micro, estábamos comentando un poquito que quizá España y México, por estas similitudes culturales, son también países especialmente, pues bueno, con una tendencia machista, por decirlo de una manera suave o muy misógena, pero que luego hay países que se suponen más avanzados en otras cosas, como puede ser Alemania, y yo he escuchado cosas tremendas de Alemania a nivel de que realmente en las universidades y en el centro de investigación los que mandan de verdad son los hombres y hay cierto desprecio hacia las mujeres. Y me comentabas que tú justo habías estado en Alemania y habías vivido eso. Cuéntanoslo. Sí, correcto. Bueno, para mí, yo te lo voy a decir así, yo me metí a hacer ciencia porque yo era muy idealista hace unos años y yo dije, seguro este va a ser el sistema más justo porque como mujer siempre te enfrentas a un campo disparejo, o sea, te dicen, bueno, tu compañero empieza a correr ahorita y tú un minuto después y píllalo si puedes, ¿no? Y esto es en todos los campos y en todos los países. Entonces yo dije, voy a hacer ciencia, dije, voy a hacer mi máster, mi segundo máster en biomedicina y escogí Alemania pensando yo así, hombre, esto va a ser el primer mundo, ¿no? Maravilloso, ideal, perfecto. Me encontré algo que no esperaba, muchísimo sexismo, muchísimo racismo,
pero como parte de la institución. Entonces, para mí fue ver una realidad que no había Pero, anticipado. ¿en o qué ciudad sea, fue esto? Fue en Múnich, que también sé que es de las ciudades más conservadoras, que seguramente Berlín o otras será distinto, Sí. ¿no? Pero la universidad tremendamente sexista. Alguna vez un profesor, que claro lo dijo en alemán, porque aunque el programa era en inglés, cuando querían hacer un comentario así fuera de lugar, lo decían en alemán. Me acuerdo que para mí esta fue la frase que dijo: yo me voy de aquí, que yo dije eso. Dijo: bueno, y luego, ¿para qué invertimos tanto en igualdad para que las mujeres estudien? Si después pues se van a casar y ya no van a seguir la carrera científica. Qué bueno. No, me parece increíble que gente pues que posiblemente sería un doctor o Sí, con un sí. gran recorrido científico y tal, te das cuenta de que para imbecilidad no hay distinciones, ¿no? O sea, te puede encontrar un imbécil. Bueno, tenemos varios imbéciles ahora mismo gobernando el mundo Bueno, ya no es. como ejemplo, ¿no? Y es una de las cosas que la gente tiene que pensar, ¿no? Que el porcentaje de gente imbécil es muy similar en casi que en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Me parece tremendo. Y luego has tenido también, ¿no? Pues participación en charlas de mujeres en la ciencia en colegios y tal. Cuéntame algo de esta experiencia. Sí, yo creo que principalmente lo hago porque las niñas necesitamos modelos a seguir, porque no tenemos, o sea, hay estos estudios muy interesantes. Me gusta leer estudios de todo, ¿no? Pero hay este estudio que luego a nivel social se le llamó el Dream Gap. Se hace en países de habla inglesa, creo que fue en Canadá, donde a los 5 años se les dice, pues tú sabes que en inglés no hay género, entonces les dicen: bueno, dibuja a doctor o a scientist, ¿no? Y como es normal a esta edad, a los 4 o 5 años, los niños dibujan niños, las niñas dibujan niñas, y entonces que va asociado al sexo que nosotros tenemos. A este grupo lo hacen de nuevo a los 9 años de edad, me parece, y entonces les piden lo mismo y los niños siguen dibujando niños, y la mitad de las niñas dibujan niños. Entonces, claro, a nosotras como mujeres socialmente hay una propaganda tremenda que nos impulsa a no seguir las carreras científicas. Claro, de manera subliminal, ¿no? En los medios de comunicación, televisión y todo esto. Claro, ¿no? Entonces, y hablas con tus amigas o con las hijas de tus amigas, y cuando una niña pregunta: oye, mamá, ¿por qué en Paw Patrol solo hay una niña y 4 niños? ¿Cómo le explicas esto a una niña, no? Entonces, qué bueno. Entonces, como que pienso que ser un modelo a seguir para la siguiente generación es lo que nos va a empezar a acercar un poquito más a la equidad. Todavía quedan muchísimos techos de cristal para tirar. Es, por ejemplo, el efecto tijera en España, ¿no? O sea, a nivel de doctorado, más o menos, se titulan igual hombres que mujeres. Creo que mujeres 51, 52%, hombres 48%, algo así, un poquito más mujeres. A nivel de IP, 78% son hombres. Sí, al nivel de IP es investigador principal. O sea, ya, claro. Sí. Entonces tú vas viendo cada nivel que se sube, postdoc, bajan las mujeres, siguiente, bajan las Conforme mujeres. se sube la escala en la carrera, pues hay más hombres, sí. La verdad es que me he quedado alucinado con lo que mira que he visto yo veces la Patrulla Canina, ¿eh? No me había fijado en ese detalle también. Es esto, pues es como las mujeres, como se nos hace tener este rol secundario en la sociedad, ¿sabes? Y luego también los papeles, ¿no? De la Patrulla Canina, el que maneja el tractor y la maquinaria pesada, es el hombre más fuerte, ¿no? El perro más fuerte, digamos, así. Es muy curioso. Estabas hablando antes de que las niñas necesitan tener referentes científicos para querer hacer ciencia y querer ser como esa persona. Háblame de algún referente científico mujer que has tenido, que puede ser un personaje histórico o de la actualidad. Alguna científica que tú admires o que te sirva como referencia. Vale. Ahora sí que me veo en ese predicamento de no he tenido muchos referentes científicos, y es de lo que, de hecho, cuando voy a congresos siempre hablo con esta gente, pero sí que te puedo decir
que para mí un referente a nivel laboral es mi madre. Ella es ingeniera. Y creo que crecer de una madre profesionista, ingeniera, en los tiempos que no se titulaban ingenieras, ¿sabes? Entonces eso me ha permitido como poder retar muchísimo los roles de género que se me han asignado socialmente, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? La referencia que tengas, cuanto más cerca mejor, y si la tienes en casa, pues fantástico, ¿no? Porque muchas veces una persona que va a dar una charla, pero luego desaparece, ¿no? Yo creo importante que exista una constancia. Y vosotros, un poco con este tipo de charlas que reiteradamente vais a colegios y demás, pues en algún momento pues sí que pueden hacer clic y decir, bueno, yo quiero ser como esta persona, ¿no? Bueno, yo espero que sí, o sea, espero que las mujeres nos empecemos a percibir como lo inteligentes que somos, como que el mundo necesita nuestra visión. Porque esta es, por ejemplo, otra anécdota. Antes de que yo empezara a trabajar en mi tesis, vas a creer que en mi laboratorio no se habían estudiado hembras jamás. Jamás. Y entonces yo dije, ¿pero cómo es esto? O sea, así como que me llevé las manos a la cabeza y le dije a mi supervisor, le dije, oye, yo quiero que estudiemos hembras ahora que voy a empezar el doctorado, porque no hemos estudiado nunca hembras, porque esto, lo otro, tal y cual, y así y tal. Y me dijo, no, pero ¿para qué esto? ¿No? Y yo le dije así de, ¿cómo que para qué? Porque lo necesitamos, porque tal. Y me acuerdo que, bueno, ahí él como que me escuchó, me dijo, haz una corte de animales y si vemos alguna diferencia, pues ya te sigues con este tema. Qué bueno. ¿No? Y entonces hicimos la primera corte y vimos diferencias a nivel de glucosa en sangre, metabolismo y tal. Y así como que le agradezco muchísimo que me haya dado la oportunidad, pero eso es a lo que me refiero con que necesitamos nuestra visión. Claro. Si no voy ahí yo y me pongo un poco terca de, oye, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues en este caso No la se ciencia te ha hace. dado la razón, pero también el sistema científico, como te digo, te está dando la razón porque ahora ya se pide que se justifique el por qué no estudiar machos y hembras. O sea, que tú en ese sentido fuiste un poco visionaria, ¿no? Un poco sí, la verdad, ¿eh? Y creo que esto lo tenemos que hacer en todo, o sea, yo creo que no hay modelo experimental. Bueno, con el que tú trabajas, creo que siempre ustedes son hembras, Sí, son siempre. hermafroditas, sí. Hermafroditas. Pero problemas. Ahí no tienen problemas, vale. Bueno, hay hermafroditas y machos, pero trabajamos principalmente con hermafroditas por la comodidad de que no hay que cruzarlas, digamos, ¿no? Vale. Ahí en este caso, en el C. elegans, en el nematodo C. elegans, a los machos los tenemos un poquito discriminados, ¿eh? Es un poco al revés. Pero bueno, la realidad es que, bueno, no tiene la implicación hormonal, metabólica, que la diferencia de sexos que puede tener, obviamente, en mamíferos de cara a lo que es biomedicina, ¿no? Claro. Bueno, pues ya te voy a ir diciendo algunas preguntas más personales, y es como, por ejemplo, que cómo se proyecta Ivonne en el futuro, qué es lo que te gustaría ser, porque hay gente que después de hacer el doctorado dice, yo liderar un grupo no lo quiero ni ver, o sí, o me apetece liderar un grupo, o me apetece dedicarme más a la industria, o me apetece dedicarme más a tareas asistenciales en nutrición. ¿Cómo te proyectas o todavía no has llegado a esa fase de tomar una decisión? A ver, bueno, no, sé lo que me gustaría, ahora no sé lo que voy a poder hacer. A mí me encantaría continuar en academia, sí me gustaría liderar un grupo, ser por fin la que tome las decisiones, pero no sé si el sistema científico con las múltiples complicaciones que tiene, y especialmente siendo mujer, me va a hacer cambiar de opinión, ¿sabes? ¿Y hacer tu carrera aquí en España, en Europa, o volver a México eventualmente? ¿Es algo que te apetece? Ahorita, a ver, yo creo que Europa suena bien. Antes había pensado Estados Unidos. Por obvias razones, no está como tener unas vacaciones pagadas a un X lugar que nunca he estado en mi vida porque así, pues no me apetece tanto, ¿no? Sí. Entonces, pero yo creo que a lo mejor sí, posiblemente en Europa, pero bueno, que ahora cuando termine el doctorado, yo lo que quiero hacer es irme a acostar a la casa de mis papás, comer toda la comida deliciosa de México 3 meses
Bueno. y organizar pensamientos Sí. como para pensar en el siguiente paso. Yo creo que eso es algo fundamental en estos cambios del doctorado al postdoc o del postdoc al siguiente. Tomar esos descansos es fundamental por lo que tú dices, de organizar ideas y también cargar las pilas y motivarte y empezar con ganas, ¿no? Para cualquier trabajo que vais a hacer después. Y ahora que has hablado de México, tú eres de Aguascalientes. Tengo que reconocer que ayer lo miré en el mapa porque no lo ubicaba y yo he estado en México ya 3 veces. He estado en el norte, en el centro y en el sur, pero Aguascalientes no lo ubicaba y he visto que está al norte de Guadalajara, como a un par de horitas en coche más o menos. Y fíjate que yo estoy pendiente de que recibir una invitación para ir a Guadalajara ahora en noviembre, en el cual cabe la posibilidad de que hasta 4 divulgadores científicos nos inviten, divulgadores y divulgadoras, nos inviten a ir a Guadalajara a dar unos talleres de divulgación científica y estamos ahí esperando a ver si nos llaman o no. Y claro, yo cuando miraba Guadalajara digo, venga, aparte de Guadalajara, ¿qué se puede ver por ahí cerquita? Y claro, yo vi Puerto Vallarta también hay un par de horitas Claro. y parecía muy apetitoso. Pero lo de Aguascalientes suena muy bien. He visto que tenéis obviamente aguas termales allí. Sí. Bueno, ¿qué me recomiendas si se da la oportunidad de ir a Guadalajara a pasar unos días y quedan 3-4 días libres? Convénceme para ir a Aguascalientes y no a Puerto Vallarta. No ¿O puedo no? hacer eso, pero te puedo decir que está a 2 horas. Si te vas un día que salgas temprano, en una tarde lo ves, Sí, puede ¿sabes? ser una visita de un Sí, día, ¿no? sí, eso puede ser una visita de un día, pero también la Riviera Nayarit. No me iría hasta Puerto Vallarta, de hecho me iría antes y es para mí de mis playas favoritas del mundo. Antes de Puerto Vallarta. Sí, antes de Puerto Vallarta, un poco más arriba, en un estado que se llama Nayarit, que bueno, por ahí yo creo que has visto a lo mejor Sayulita, San Pancho, bueno, hay muchas playas pequeñitas, cada vez menos tradicionales, más gentrificadas, pero todavía te encuentras Sí. pueblos de pescadores, Bueno, con pescado a la espeta, y o sea, bueno, un poco así a la brasa allá, delicioso. Y aguas calientes, tenemos aguas termales, bueno, la gente es muy amable, es un estado donde se vive muy bien, mucha calidad de vida, lo ves en un día. Al norte del estado sí que hay unos cañones con acantilados donde puedes hacer tirolesas, pero eso ya te requeriría otro día. Y si estás corto de tiempo, a lo mejor tirar para Nayarit, aunque obviamente para mí, siempre les digo, cuando me dicen, "He ido a Aguascalientes", y yo, ¿cómo no has ido a la mejor ciudad de México? Vida tranquila, gente he amable. visto que la temperatura es muy estable, no muy primaveral durante todo el año. Sí, 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 sí. Y sobre todo, con excepción de un par de meses al año, en la noche baja, de día a noche, la amplitud térmica que tenemos son como unos 10 o incluso 15 grados, que yo aquí cuando estamos en agosto a 29 grados de día, 29 grados de noche, para mí es la muerte. O sea, yo siempre les digo, hoy, ahora, con estos días que ya empecé el verano, yo sí le decía a mi pareja, le decía, yo no voy a pasarme este verano aquí. Todos los veranos lo he hecho, los últimos 2, por trabajo, por tal, este año yo ya no puedo. Sí. Si es necesario, nos vamos a Finlandia, que es lo único que no me gusta. El agosto aquí es durillo. Y todo eso, sí. Y en Aguascalientes, si hago esa excursión de un día, ¿qué no debería de dejar de probar para comer? A ver, no somos un estado con la mayor tradición culinaria porque históricamente, como bueno, empieza un poco ya el clima semiárido, no es desierto, había tribus más nómadas, ¿vale? Entonces, pero yo qué te diría, la torta de albañil, que es como un bocadillo típico de Aguascalientes, ¿vale? Los chiles aguascalientes, que son como el chile en nogada, no sé si alguna vez lo has escuchado, que es como un pimiento que no pica, no pica. Y es que cuando escucho Chile ya bajo la Vale. persiana. No. No pica, es que es así como relleno de carne molida con guayaba, o sea, así cubierto. Entonces eso para mí sería lo básico. Y bueno, es que voy a quedar muy mal como la peor nutricionista del mundo, pero yo soy mucho de la street food. Es que irme al mercado del centro a comer chicharrones que te los bañan con salsa, esa sí pica. Entonces le dices, poquita, por favor. Una chasca, que es también un vaso con el maíz, el elote desgranado y lleva ahí queso y todo eso y tal. Entonces, esas 4 cosas Qué yo bueno. creo que sería básico. Fantástico, me están dando muchas ganas de ir para allá. Sí, y en Guadalajara obviamente una torta ahogada.
Torta ahogada. Ahogada, sí, sí. Ok. Todo queda apuntado. A ver si se da la oportunidad. Ojalá que sí. Y bueno, ya la última pregunta. ¿Cuál es tu momento o tu situación de felicidad perfecta? Mi situación de felicidad perfecta. Estar tirada en la playa, preferentemente el Pacífico mexicano, a la sombra en una palapa, con una cervecita al lado, una piña ahí con mango, con chamoy, tajín, picante, ya dices todo. Y sin pendientes, ni deadlines, ni nada que hacer, que hace muchos años que no tengo esto. Perfecto, sin preocupaciones. Eso a veces ocurre en vacaciones, no sé si te pasa, ¿no? Que te vas de vacaciones y tardas como 4 o 5 días de olvidarte de todo lo que te has dejado en el trabajo. Después hay un plató en el que ya parece que estás bien y luego ya cuando se van acabando las vacaciones vuelven otra vez las preocupaciones, ¿no? Vuelve. Y siempre no sé por qué para congresos, para todo te ponen el deadline. Si regresamos al 6 de enero te ponen el deadline el 9. Y yo, no, pónganlo el 15, por lo menos una semana. Bueno, pues Ivone, muchas gracias por este ratico que hemos pasado aquí, que hemos estado muy fresquitos. La verdad es que por aquí no ha pasado gente en el museo, es una sala ahí un poco apartada. Y bueno, te seguiré la pista y te deseo lo mejor en tu carrera científica y por tu personalidad, por tu trabajo y por el tema en el que trabajas. Yo estoy convencido que vas a ser una referencia para muchas niñas y jóvenes, así es que ojalá que así sea. Ay, no, pues gracias a ti, Julián, por invitarme y pues por compartir este rato que ha sido también muy ameno para mí. Muchas gracias. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.